Amén. ¿Se oye bien? Dios les bendiga. Una bendición, hermanos. Gloria a Dios. De nuevo estar en la presencia de Dios y con la iglesia, con los hermanos. Un domingo, es un día especial y vamos a escuchar lo que el Señor tiene para nuestras vidas en este día. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es muy importante que estemos atentos, que queramos que la palabra de Dios trabaje en nuestros corazones. Amén. No sé, el título está por aquí. ¿Cómo recibimos la palabra de Dios? Son muchas las cosas que Dios pone en el corazón de los siervos que comparten aquí y en otros lugares. Pero bueno, hablamos de la Iglesia Bíblica Corandeu, que es donde estamos, donde Dios nos ha puesto. Amén. Pero son muchos las formas, como ahora mismo el pastor Paco estaba poniendo también algunos detalles, algo que el Espíritu Santo ha puesto en su corazón, con respecto a poder valorar lo que Dios nos está hablando, valorarlo. Y por eso el título que el Señor puso en mi corazón, está en lo que vamos a meditar, está puesto ahí, esa porción de cómo recibimos la palabra de Dios, nosotros, cómo la recibimos. ¿Trabaja en nuestro corazón? Esto es lo que el Señor puso en mi corazón. El título de este mensaje era después. Vamos a tomar algunas historias bíblicas, lógicamente, que nos identifican con esta reflexión que es importantísima tenerla en nuestras vidas, porque de eso va a depender mucho el fruto que tú y yo vamos a dar. Si recibimos la palabra como el Señor espera o cómo valoramos nosotros lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Así que ya tenemos el título y, como digo, vamos a coger algunos ejemplos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Hay muchas historias bíblicas y también, como la que acaba de contar el pastor Paco, de ejemplos que nos pueden acercar a esta reflexión, ¿no? Y qué diferencia es cuando la palabra de Dios se recibe. Hemos visto naciones, la historia nos dice muchos ejemplos de siervos, de cristianos que se pusieron a buscar al Señor seriamente, que se tomaron la palabra de Dios en serio. Y bueno, pues la reforma fue uno de los momentos, los reformadores, los puritanos, pero antes también y después. Y en el Antiguo y el Nuevo Testamento vemos cómo hay historias que nos identifican con recibir la palabra de una manera que produzca esos cambios, esos ajustes, que no pongamos excusa ante la palabra que nos está siendo ministrada, pero que nos confronta, pero que no reaccionamos. Amén. Así que vamos a meditar eso. Vidas cambiadas cuando la palabra se recibe, perdón, y siervos que Dios ha transformado y cambiado y ha usado en gran manera. Tenemos muchísimos ejemplos que podíamos ver. Hoy vamos a hablar con la palabra y algunos ejemplos que Dios me ha puesto en mi corazón. Y vamos a hacer la lectura en el capítulo, en Hechos 17, 10 al 12. Hay dos versículos ahí que identifican lo que yo quiero compartiros. Y después entraremos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo de nuevo. A ver qué Dios quiere decir con esto y oramos, ¿vale? Hacemos la lectura y oramos al Señor. Así que dice la Escritura en Hechos 17, en el versículo 10 al 12. Y dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos, atentos, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud
escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres y griegas, de distinción, y no pocos hombres. Oramos al Señor. Padre bueno, te doy gracias por tu palabra. Tú has puesto en mi corazón este mensaje con temor y temblor delante de tu presencia y delante de mis hermanos. Señor, te ruego que tú tomes mi vida y puedas hablarle a los corazones de todos los que estamos aquí, los que van a oír este mensaje por internet y los que van a verlo en la página web nuestra y en Radio Paz. Señor, estamos delante de tu presencia y tú eres soberano para usar tu palabra en cualquier lugar y en cualquier momento, y que la reciban. Te ruego eso, sí, Señor, que la reciban con nobleza, Señor, y como dice tu palabra aquí también, lo hemos leído, Señor, con solicitud, Señor. Gracias por ello, te rogamos que tú te glorifiques, nos hables en esta mañana. Necesitamos oír tu voz, Señor. Te lo ruego que lo hagas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vemos aquí esta escritura, hermanos, que nos habla de dos lugares y de qué forma unos recibieron la palabra y de qué distinto al otro. Berea y Tesalónica. Pero me llamó la atención la palabra nobles y quise ver en el diccionario qué significaba esa palabra y me tocó el corazón, hermanos, porque para recibir la palabra y que produzca su fruto en nuestras vidas, sería muy interesante tener, hermanos, este sentir, ¿no? Y la palabra noble dice que es alguien que sabe reconocer los méritos ajenos, es atento para con todos, es especialmente servicial, con gran sentido de la justicia, sin intenciones ocultas. Hace hasta lo imposible para no dañar a nadie. Su energía y riqueza interior le permiten dedicarse a otros, a apoyar sus necesidades. Es una persona con una gran moral, de carácter honrado y generoso. Hermano, tremendo. Cuando yo leí esto, el significado de noble, dice que eran más nobles, por eso recibieron la palabra con ese corazón tierno, sensible a la voz de Dios. Gente sencilla, gente con un corazón noble. Yo le pido al Señor que produzca esa clase de fruto en mi corazón, hermano. Que produzca eso porque lo necesitamos, ser nobles para recibir la palabra de Dios. Lo necesitamos. Para que produzca los frutos tiene que haber esa nobleza en nuestro corazón. Y eso va unido a dos cosas más, pero sobre todo a solicitud. Solicitud, dice la Escritura. Entonces, solicitud también, hermanos, es diligentemente, es algo que no lo podemos desear, como dice aquí, hermanos, solicitud para escuchar y aprender. ¿Qué me quiere decir el Señor? Estos hermanos, estas personas, dicen solicitud en escudriñar cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así, asegurándose de la palabra, de lo que estaban aprendiendo, se correspondía. O sea, por un lado nobleza, por otro lado solicitud. Bien, muy importante, hermanos, si queremos que la palabra pueda trabajar en nuestras vidas, que anhelemos estas características que tiene que haber en estas cosas que tienen que haber en nuestro corazón, un corazón noble que desea que la palabra de Dios trabaje y trabaje, hermanos. Con solicitud cada día aplicando la palabra de Dios a nuestras vidas, como nosotros vamos a mostrar que realmente recibimos la palabra. La reflexión que nosotros tenemos que hacer, hermano, es: ¿recibo yo la palabra con nobleza?
¿Hay nobleza en mi corazón para recibir la palabra? Porque es algo que nos tenemos que preguntar, hermanos, con humildad. Amén. Con humildad. Tiene que haber ese anhelo en nuestro corazón de que la palabra no puede ser que sepamos lo que Dios espera de nosotros y una y otra vez, hermanos, pasemos por alto y toleremos lo que Dios no quiere ni te da lugar. Decía ayer nuestro hermano Josué, Santiago 4, 17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y nosotros sabemos muchas veces que lo que estamos haciendo no está bien. Nosotros lo sabemos. El Espíritu Santo está en nuestras vidas, hermanos. Y rápidamente cuando nosotros, puede ser que pues, como actuamos con tanta rapidez y no somos, muchas veces no pensamos las cosas cuando hablamos, pero sí que cuando ha terminado, cuando han pasado unos segundos, unos minutos quizá, ya sabemos que lo hemos hecho mal y todavía estamos en una oportunidad de rectificar, porque fallar vamos a fallar, sin duda alguna, hermano. Pero si recibimos la palabra, tiene que haber unas consecuencias, tiene que haber un cambio. No podemos estar argumentando siempre, como muchas veces lo hemos repetido todos los siervos, es que yo soy así. No, hermano. No vale. No vale. Ni vale para mí, ni para ti, ni para nadie. No. Y Dios quiere que eso ocurra, esos cambios en nuestras vidas. Entonces es bueno que nos preguntemos, ¿cómo recibo la palabra de Dios? ¿Con nobleza? ¿O hay resistencia o indiferencia? Porque también puede estar la indiferencia. Pues estoy escuchando, pero como si estuviera lloviendo. Pero me voy y sigo igual. ¿Entiendes la diferencia de recibir a no recibir o a ser indiferente? Es que me voy y sigo igual. Si vamos a seguir igual, la palabra no está produciendo el fruto en tu vida que tiene que producir y Dios la envía con un plan y un propósito. Dios la envía con un plan y un propósito, lo sabemos. Isaías. Dios tiene un plan y un propósito cada vez que nos habla, hermanos, cada vez que nos convoca. Sea un miércoles, sea un sábado, sea un domingo, cada vez que nosotros venimos a la casa del Señor, Él nos convoca para ministrar nuestras vidas. Y debemos de, decía al siervo Josué, que entendamos, me estaba confirmando tanto Josué ayer con algunas cosas que dijo, que ahora hablaré también de un libro que habló él un poco, pero me estaban confirmando la palabra de hoy. Y Josué decía, Josué, mi hijo, decía, el siervo decía esta mañana, que sepamos que cuando venimos, hermanos, a la casa del Señor es un lugar reverente. Ahora tengo ahora unos apuntes sobre ese tema cuando entremos en otra lectura, porque precisamente ayer me resaltaba el Espíritu Santo esto. Pero muy claro, está muy claro. Lo sabemos también, pero nos distraemos y no le estamos valorando que aquí el que está ahora mismo es el Señor, hermano. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, está aquí. El Espíritu Santo está aquí, hermanos. Y el que te habla, el que está ministrándote tu corazón, es el Señor. No soy yo, hermano. Es su palabra viva, poderosa, que cambia, que transforma. Si nosotros la recibimos. Si la recibimos. Pero es clave que la recibamos. Esto es tan importante, hermano. ¿Qué ocurre en tu corazón cuando escuchas la palabra de Dios? Hermanos, ¿te conmueve en tu interior, en tu corazón? ¿Se conmueve? Cuando tú escuchas, cuando tú recibes la palabra. Empieza a moverse algo en tu corazón, en tus entrañas, como decía ayer el hermano Josué. Aquí. Empiezas a darle a tu corazón a través de tu mente y al corazón, una vez que recibes la enseñanza, que no puedes seguir así.
Es tan importante, hermanos, que estas cosas las tengamos en cuenta porque Berea y Tesalónica no eran dos lugares, eran personas. Y era su corazón. Un corazón noble que recibió la palabra. No son lugares, son personas, somos personas. Somos creyentes, somos hijos de Dios. Y si no lo eres todavía, estás a tiempo, porque Dios te está hablando. Y si estás aquí es porque Dios quiere hablarte. Ahora está en ti que tú escuches atentamente, porque quieres que Él hable a tu corazón. Así que los corazones, hermanos, se conmueven, hay esa sensibilidad. Vamos a leer en el libro de Nehemías, que ayer nuestro hermano leyó, en Nehemías. Ahí habla cosas preciosas, el libro de Nehemías, capítulo 8, vamos a leer. Él hizo algunas palabras de estas que vamos a meditar ahora, pero también hay otras cosas que nosotros vamos a meditar. Y en el capítulo 8 de Nehemías, del versículo 1 al 3, vamos a pasar el 4 por alto porque no es tan importante lo que le dice ahí, pero dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre, que el hermano enfatizó en eso también, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro de la ley delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. También enfatizó en el tiempo. Nosotros muchas veces tenemos ganas que se acabe el culto pronto, empezamos a mirar los relojes. Cuando hay un corazón noble no hay límite, no estamos con esas preocupaciones nuestras, humanas, si vamos a comer muy tarde o no vamos a comer, porque queremos escuchar la voz de Dios, hermanos. Y eso es el alimento. Jesús dijo: yo no tengo otra comida. No, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Y nosotros tenemos que saber separar momentos y tiempos para escuchar la voz de Dios, hermano. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombre y mujer y de todos los que podían entender, y los oídos de todos el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Estás atento al libro de la ley de Dios, hermano querido? ¿Estamos atentos? ¿Prestamos la atención, la reverencia que requiere escuchar la voz del Señor, del Eterno, del Soberano de la creación? ¿Estamos atentos? Dice el versículo 5: abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Todo el pueblo. Una multitud de gente, no dice cuántos, pero aquí había una multitud de gente, con niños, con todo. Y había un silencio, porque sabían, la educación también era algo que era importantísimo, que todos, la familia, escucharan la voz del Señor. Y estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén. Alzando sus manos. Aquí tres cosas importantes, hermanos. ¿Cómo recibimos la palabra? ¿Cómo recibimos la palabra? Dice que bendijo, versículo 6, entonces Esdras a Dios, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Tremendo, hermano. Tremendo. ¡Qué reverencia, hermano! ¡Qué reverencia! ¡Qué respeto a
a la palabra del Señor. Qué forma de recibir la palabra, hermanos. Amén. Tremendo. Y dice, y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabatel, Odías, Masías, Kelita, Masasí, Kelita, Azarías, Jezabel, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar, hermanos. 3 características: humillación, adoración e inclinación, postrado. Y ahora, hermanos, dice, y leían el libro de la ley, versículo 8, de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Tanto los que estaban predicando, que estaba enseñando, como todo el mundo estaba escuchando atentamente, hermanos, el libro de la ley. Y dice, porque todo el pueblo, hemos pasado del 8, entendiesen la lectura. Nehemías el gobernador, versículo 9, y el sacerdote Edra escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día, de esto se ha hablado también esta mañana, día santo. ¿Sabes que hoy es un día santo, hermanos? Santo significa apartado. Apartado. Hoy es un día apartado para el Señor. Apartado. No puede interrumpir nada ni nadie, ni dejar sin tener una reverencia, un respeto, una atención, solo y exclusivamente a Él, hermanos. Día santo. Hoy es un día santo. Y cuando nos reunimos como iglesia, cada reunión es un día santo, apartado por Dios, para que tú y yo estemos juntos buscando con reverencia, con humildad, con adoración, con respeto al Señor, hermanos. Día santo. Hoy es día santo. Y dice que les dijo, día santo a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis. No es para estar tristes tampoco, hermanos. Aunque aquí también hay algo importante que tener en cuenta. Hermanos, hay 3 cosas que van a hacer que nosotros podamos quebrantarnos y llorar en la presencia de Dios. 3. Una, porque vamos a estar escuchando la palabra de Dios y al recibirla vamos a darnos cuenta que estamos fallándole. Si somos humildes, porque la palabra de Dios nos confronta y sabemos que no hacemos las cosas bien. Entonces, eso produce quebrantamiento, lloro. Pero también la segunda, hermanos, es que vamos a ver a la misma vez que vamos a estar siendo confrontados con todas estas cosas, es su amor, su perdón, su gracia y su misericordia. Y es una mezcla de lágrimas de gozo y de tristeza por el pecado, el dolor que produce ofender al Señor, hermano. Eso es cuando se recibe la palabra. Estos, como los de Nerea, estaban recibiendo la palabra con nobleza, con humildad, con adoración. Igual, hermanos, y estaban atentos a lo que se les estaba diciendo. Las lágrimas se mezclaban con el gozo y el arrepentimiento, hermanos. Tiene que haber lágrimas de arrepentimiento y de gozo, de saber que nuestro Dios es un Dios misericordioso, amoroso, perdonador, restaurador. Ese es nuestro Dios, hermano. Ese es Él. Son sus atributos. Él es amor, es su esencia. Y su misericordia es para siempre, hermano. Y aunque tú y yo estemos fallando,
Él lo que espera es que tú y yo recibamos la palabra con nobleza y que nos pongamos, seamos diligentes para poder corregir lo antes posible, estar atentos a su voz para que eso vaya cambiando en nuestras vidas. Dice, no lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Qué bueno, hermanos, que la reverencia, ese corazón noble que recibe la palabra, que nos está golpeando en nuestros corazones, que produzca solicitud en corregir lo que está mal, en aplicar la palabra y quitar lo que no sirve en nuestras vidas. Para que hemos cantado una alabanza hace un momento que decía, la alabanza decía, que tu palabra eche raíz en mi corazón. La cantamos, es preciosa, ¿verdad? Amén. Que tu palabra eche raíz en mi corazón, ¿sabes? Pero para que la palabra de Dios eche raíz en tu corazón, tienes que sacar todas esas hierbas que se han introducido, que hemos dado lugar, que son malas hierbas, malos hábitos, malas costumbres. Y para que eche raíz hay que quitar todo eso por el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, para que se arraigue bien en esa tierra fértil, buena, que vamos a hablar también ahora de la tierra. Porque la buena tierra da fruto, hermanos. Y tú y yo somos buena tierra, hermanos. Pero tiene que haber ese anhelo de que Dios entre profundo, arraigados en mi corazón y en tu corazón, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Luego les dijo, id y comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada. Tenemos que tener un corazón noble con las situaciones, con las cosas. Nos tiene que doler cuando fallamos, hermanos, a los hermanos, entre nosotros, a la familia, a todos. A quien le falle, hermano, te tiene que doler. Muchas veces, lo mismo que Santiago 4:17, hay tantos lugares que podíamos leer la Biblia, y Miqueas 6:8, un versículo que siempre me ha gustado, porque dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal, hermano. Hacer justicia, humillarse ante tu Dios, eso es lo que Dios espera de ti, de mí. Lo que no es justo, no. Lo que no es justo, no, hermanos. Y tú sabes cuando estás haciéndolo mal y cuando lo estás haciendo bien. Si la palabra tiene arraigo en tu corazón, si tú recibes la palabra con reverencia, con respeto, queriendo aprender, queriendo cambiar lo que está mal, Él va a obrar. Porque tú sabes lo que es bueno y lo que pide el Señor de ti, hermano, lo sabemos. ¿O no? Por muy joven que seas en el Señor, porque el Espíritu Santo solo hay uno, y Él te dice cuando está mal lo que estás haciendo, hermano. Él te lo dice, hermanos. Nosotros, hermanos, no somos cisternas rotas, como dice Jeremías 2:14. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Tú y yo no somos cisternas rotas que se nos pueda perder lo que recibimos. No, hermano. Tú eres una vasija de Dios. Frágil, porque te ha hecho a ti y a mí frágiles de barro. Pero la esencia de Dios, el Espíritu de Dios está en ti y en mí, hermano querido. Somos templo del Espíritu Santo. Y Dios quiere obrar en nuestras vidas en plenitud, hermano. Nos está hablando de tantas maneras para que no ocurran estas cosas, hermano. Para que realmente nosotros nos demos cuenta que aquí
se encuentra todo lo que necesitamos. Aquí. Todo. Y tenemos que valorar la palabra de Dios, recibirla con un corazón noble, dispuesto al Señor, hermanos. Porque esto es lo que va a trabajar en tu vida y en mi vida, hermanos. En los Hechos, perdón, no, en Mateo 13, versículo 18, habla de la parábola del sembrador, que todos conocemos. Y dice la Escritura en Mateo 13, 18 al 23, dice, oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Aquí hay 18 versículos desde el 1 que empieza esta parábola que no he leído, porque hay una parte que le está hablando a los que no somos nosotros, que no la voy a leer, a lo mejor alguna cita voy a hacer ahí, pero cuando te habla a ti y a mí es distinto. Y mirad lo que dice el versículo. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no entiende, está explicando que la parábola que él había citado a toda la gente que estaba escuchándole, en un lugar que yo estuve, he estado 2 veces, en un monte, un sitio muy especial. Allí fue donde Jesús dijo esas palabras, allí en Israel. En 2 ocasiones he estado. Y dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata, y lo que fue sembrado en su corazón, Esa es la palabra, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene al malo y la arrebata, y lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Él había dicho que el sembrador salió a sembrar, toda esa parábola que ya conocemos. Luego le dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que cayó, esta es la segunda, El que cayó, dice, es el que oyó la palabra y al momento la recibe con gozo. Yo he visto a cantidad de personas que han pasado en 44 años que conozco el Evangelio, muchos de ellos los he traído yo, pero he visto que y parecía que, pero la parábola se cumple. Y dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oyó la palabra y al momento recibe con gozo, pero tiene raíz, no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución, mira y estate atento a ver si algo de estas palabras se identifican con tu forma de vivir la vida y de entender la fe. Porque si Dios te está permitiendo que escuches, hoy puede ser que haya un cambio. El que fue sembrado entre espinos, tercero, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa, no hay fruto. ¿Lo han oído bien? El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero está el cuarto, y ahí estamos, hermanos, nosotros. Mas el que fue sembrado en buena tierra, tú y yo somos buena tierra, hermano querido. Si has sido lavado por la sangre de Cristo, si has sido regenerado, tú tienes que tener eso claro en tu corazón, hermano. Si has sido regenerado por el Espíritu Santo. Si tú tienes claro quién eres, tienes una identidad clara de que eres un hijo de Dios lavado por la sangre de Jesucristo, de todos tus pecados, tú eres buena tierra. Tú eres buena tierra, hermano. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. La entiende y la recibe. La entiende y la recibe. La entiende y la recibe.
Tienes que hacer esa reflexión. ¿Entiendo yo bien lo que Dios me está hablando en su palabra? ¿Tengo claro eso? ¿La entiende? Dice la palabra. Y da fruto. Y produce. Hay un proceso. Hay un proceso. Pero no puede estar siempre con el 30, ni con el 40, ni con el 50, hermanos. Toda la vida no. Hay un proceso. Porque la palabra es poderosa, es viva, es eficaz. No hay ningún problema si tú escuchas la palabra, si recibes con nobleza esa palabra y con solicitud. Nobleza y solicitud. En conocer la verdad. Sois solícitos en conocer la verdad. Y aplicarla a mi vida, cada día. Y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Así que hay un progreso espiritual, un testimonio, un no aceptar continuamente los fallos que sabemos que tenemos, hermanos. Eso es algo que mueve nuestro corazón. Nosotros, hermanos, por su gracia somos discípulos del Señor, hermanos. Por su gracia y misericordia, hermanos. Si leemos del 1 al 18, que es lo que hemos estado hablando, leemos la parábola, pero nosotros estamos, Dios permite algo para nuestras vidas que no lo permite para los otros. Vamos a leer ahora, hermanos. En el versículo 11, 13, 11... Porque los discípulos estaban preguntándole por qué les hablas por parábolas. Y no entendían, y entonces dice aquí el versículo 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Hermano, cuando Dios te abre el entendimiento por su misericordia y gracia, y tú entiendes que Él es el Señor de tu vida, tú prestas una atención con mucha solicitud, porque la palabra de Dios trabaje en tu corazón, hermano, tenga arraigo en tu corazón, se arraigue en tu corazón. Lo que dice aquí, hermanos, en el versículo 11 dice, porque a vosotros os es dado. ¿A quién le da esto a Él? A sus discípulos. A los otros no. Porque Dios sabe por qué. Da muchas razones en la Biblia. El corazón ha sido engrosado, el pecado hay un deseo del pecado continuo. Dios sabe. Pero lo que sí está claro es que Dios, en su misericordia, a nosotros ha revelado algo tremendo. En el versículo 16 y 17 de este mismo Evangelio de Mateo dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Es un privilegio, hermanas, es una bendición tremenda del Señor, hermanos, de que Dios haya abierto tus ojos y mis ojos. No sabemos, hermanos, por qué Dios en su misericordia y su gracia lo ha hecho. Predicaba yo hace 40 años más o menos un mensaje del ciego que dice la Biblia de Juan 9. Me acuerdo que estábamos en una campaña evangelística en Cartagena, hace unos 40 años de esto más o menos. Y decía yo lo que dice la Escritura con respecto al ciego. Decía, yo solo sé que antes era ciego y ahora veo, hermano. No te puedo explicar más. Lo que decía el ciego, porque estaban los judíos presionándolo y esto y lo otro. Dice, yo solo sé que yo era ciego, pero vamos, sin duda ninguna, pregúntale a todo el mundo. Y ahora veo.
Y eso es tan importante porque eso solamente lo puede hacer el Señor, el que abre los ojos. Y dice aquí, el versículo dice, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, hermano. Estás oyendo la palabra de Dios viva, poderosa, que cambia, que transforma nuestras vidas, que te da paz, que te da fuerza para corregir lo que está mal en ti. Y Dios quiere y espera de ti y de mí, hermanos, que con nobleza recibamos la palabra y con solicitud empecemos a aplicarla en nuestras vidas, en cada asunto, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestros hijos, en el trabajo y donde quiera que estemos. Y que cuando fallemos no nos demoremos, hermanos, y nos duela y haya llanto y lloro como lo hubo en el libro de Nehemías cuando estaban escuchando la ley de Dios, hermanos. Esto es lo que Él espera de ti y de mí, hermano querido. Esto es lo que Él espera de ti y de mí. No hay otra. Aquí es donde tenemos, hermanos, todo el consejo que necesitamos para vivir una vida de victoria. Hay muchos pasajes y muchas cosas que podemos meditar, hermanos, pero sobre todo lo que hemos dicho, hermanos. En lo que hemos leído en el versículo 18 al 23, hermano, toda esta explicación de la parábola, como hemos leído después y no hemos ido a los primeros versículos, Dios le estaba hablando a sus discípulos. Ellos eran sus discípulos. ¿No dice el versículo 10? Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? Y entonces fue cuando él dijo en el versículo 11, lo que acabamos de leer. Porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, más a ellos no. A ti y a mí nos ha sido dado. Tú no has hecho nada. No son nuestros méritos, hermano. No se trata de recibir la palabra para tomar apuntes y tener conocimiento, de llenarnos el melón de conocimiento, pero si no tiene esa palabra, no se profundiza en nuestro corazón y no nos duele lo que estamos haciendo mal, que sabemos a conciencia que lo estamos haciendo, no sirve para nada. Se vuelve infructuosa, hermano, la palabra. Se vuelve infructuosa. Y tú y yo, hermano, somos buena tierra. Somos buena tierra. Y Dios te ha dado a ti y a mí la capacidad de dar fruto a 100 por 1. Pero necesitamos, hermano, recibir la palabra con nobleza. Si se te han olvidado algunas cosas de las que hemos estado compartiendo, que estamos compartiendo en este tiempo, puedes volver a ver el mensaje y recuerda todo esto que hemos dicho de la introducción, de cuál deben ser las características de una persona noble que quiere recibir lo que Dios le está hablando a su corazón. Porque eso es lo que te va a hacer que tú empieces a ser más sensible, más reverente, más dispuesto a obedecer a Dios, hermano. El Señor está obrando, hermano, está hablando a nuestra vida, a su iglesia. Él no quiere una iglesia, hermanos, que oye y oye y oye mensajes, pero seguimos fallando en las mismas cosas. No, ese no es el propósito de Dios para el cual Él envía su palabra a tu vida y a mi vida. No es eso, hermano. Decía nuestro hermano ayer, se quitó hasta el cuero que llevaba nuestro hermano José para llegar a mostrarnos de las entrañas, es donde en nuestras entrañas, hablando del corazón, pero de las entrañas, tiene que estar bien metida la palabra de Dios en nosotros, hermanos,
que encuentre arraigo, que la traigamos a memoria cuando estemos fallando en algún asunto, que la palabra que conocemos y memoricemos todo lo que podamos. No todo el mundo tiene la facilidad de memorizar, pero es un asunto de ejercitarse. Yo los versículos que he ido aprendiendo en mi vida han sido porque me he esforzado y algunos los he apuntado en un papelito y hasta que no se me ha quedado he insistido, he querido aprender porque es la palabra de Dios para mi vida. Y si quiero que esa palabra produzca verdaderamente lo que Dios espera que produzca en mí cuando la estoy recibiendo, debo de darle la importancia que Dios quiere que le dé. Conocimiento, adquirir más conocimiento no es lo importante. Me acuerdo hace muchos años también, yo me daba cuenta que era joven y fallaba mucho. También era una mezcla de intereses personales, hay que ser honesto y sincero delante de Dios. Y nosotros era una iglesia que no tenía, en aquel tiempo estábamos un poquito en pañales, y me acuerdo que un grupo de jóvenes, sobre todo varones jóvenes, la mayoría solteros éramos, y bueno, yo estaba recién casadito, y me acuerdo que había una reunión los domingos por la mañana, porque por las tardes era el culto en aquella época. Y me acuerdo que había un hermano, vamos a ponerle el listero, el que toma lista de los que van al culto y los que no van, o los que van a la escuela bíblica o no van. No sé si soy yo, ¿sí? No sé. Eso es que hay bombas y cohetes. Bueno, me he quedado sin voz. No, ahora. Bueno, esperemos que no haya más interferencia. Repito, en aquella época, hace 40 años, algo más, incluso algo más, 41, 42. Entonces, había los domingos una escuela bíblica que la da un hermano, algo práctico, algo sencillo, y yo fui algunas veces. Estaba recién casado, se mezclaba un poco los intereses de recién casado, podéis imaginar. El domingo, que tienes ganas de estar en tu casa, con tu esposa, y por la tarde había culto, pero el ir allí pues era un extra que te permitía pues, entender cosas, aprender más, muy joven en el Señor. Y entonces me acuerdo que este hermano me venía y me decía, no vienes, te pongo falta y tal. Entonces yo le dije algo que era sincero, que era verdad, pero no nos podemos justificar, hermanos. Y lo que yo le dije era verdad. Y digo, mira, me estoy dando cuenta que voy allí, escucho cosas que me hablan muy claro, observo a los que estamos allí, que los conozco a todos, porque somos jóvenes, y sé lo que ocurre en cada vida, por lo menos en la relación que teníamos, y digo, pero no veo cambios. No veo cambios. Y no quiero seguir conociendo más si no soy capaz de, con lo que ya sé, dar fruto. Era un argumento así un poco que parecía que yo quedaba bien. Pero, hermanos, es una pena, hermanos, que Dios nos esté hablando y que no haya
que no haya, que no recibamos la palabra con nobleza. No, estamos perdiendo mucha bendición en nuestras propias vidas, en nuestros hogares, en nuestra familia, cuando nosotros no aplicamos la palabra que recibimos, lo que Dios nos está hablando. Todos, hermanos, escuchen, hermanos, aquí todos estamos en el paquete. Los que estamos aquí y los que nos van a escuchar. Porque desgraciadamente, luego también está el que nosotros nos observamos y decimos, bueno, yo fallo en esto, pero este también falla en esto. Eso no nos sirve, hermanos. Ese no es el propósito. Deja que Dios trate a cada uno de tus hermanos. Y ten misericordia, como la tiene el Señor de ti, hermano. Ten misericordia. Ten misericordia, hermanos. Ama a tu hermano. Muéstrale que te importa. Y pon diligencia en tu vida. Solicitud en aplicar lo que Dios te está hablando a ti. No se trata de mirarse el uno al otro, no. Lo que oigas, lo que veas, hermano, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Eso es lo que Dios espera de ti y de mí. Lo demás no sirve, hermano. No es de Dios. Nosotros no somos un montón de gente aquí que nos reunimos los domingos para hablar entre nosotros y sentirnos bien. No. Un club de amigos. No. Somos discípulos del Señor, comprados con su sangre preciosa. Somos buena tierra, hermano. Tú no eres una cisterna rota, tú eres templo del Espíritu Santo, hermano. Dios mora en ti por su gracia, por sus méritos en la cruz. Y ese debe de ser el anhelo de nuestro corazón, hermanos. Guardar nuestro corazón, su palabra, memorizarla, aplicarla. Con todos, en la iglesia, con los ancianos, con los pastores, con los siervos, con los diáconos, con cada hermano. Aplícala. Si no te gusta algo de él, míralo como Jesús lo miraría. Míralo como Jesús lo miraría. ¿Cómo miraría Jesús a cualquiera de nosotros? Con misericordia, hermanos. Y con amor. Y así es como Dios espera que nosotros hagamos, porque Él nos habla con ese fin, hermano. Él nos ministra su palabra y si nosotros la recibimos con nobleza va a empezar a hacer todos esos cambios, todos esos ajustes que nuestra carne no quiere. Nuestra humanidad se resiste. Los hábitos, las costumbres que tenemos de años que hemos ido consintiendo, viviendo, siendo creyentes. Hemos tolerado en nuestras vidas cosas que no se corresponden a la voluntad de Dios. Porque la palabra, al recibirla, no hay ese corazón noble, ni hay solicitud en aplicar la verdad que Dios está ministrándonos. Así que, hermanos, no me quiero alargar mucho más. Dios nos está hablando en esta mañana una vez más. ¿Cómo recibes la palabra hoy? ¿La recibes con nobleza? ¿Con resistencia? ¿O con indiferencia? ¿Cómo la recibes, hermano? ¿Te es indiferente? ¿O hay un corazón noble que dice, Dios me está hablando? Dios me está hablando. A mí. A mí. Es a ti. Al otro es Dios, le habla al otro, no a ti.
Tú deja al otro. No es tu problema. Dios te habla a ti y me habla a mí. Y claro, hermanos, de verdad, muy claro. Y me da tristeza, pero a la misma vez hay una mezcla de gozo y de lágrimas, porque me doy cuenta de su gran misericordia y su gracia, que a pesar de tantos años, de fallarle tantas veces, Él me sigue hablando para que esa palabra sea recibida en mi corazón y produzca esos cambios que Él espera desde hace mucho tiempo, hermanos. Desde hace mucho tiempo. Y si somos honestos, todos nosotros, hay cosas en nuestra vida que sabemos que no son la voluntad de Dios, son malas obras, malas, son malas. Y tenemos que ponernos en serio con ellas y no permitirlas. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas, hermano. No hay otra. ¿La recibes con nobleza, la palabra hoy? Y con solicitud. Con llanto, con dolor, pero con gozo de que Dios te está hablando y que Él te ama. Vamos a orar, voy a pedir. ¿Está Dani por ahí? No. Bueno, no, estáis igual, no pasa nada. ¿Está Juanjo? ¿Puede? Gloria a Jesús. Dejemos todo ahora mismo. Por favor, cierra tus ojos, medita la palabra que Dios está hablando. Medítalo todo, lo que el Señor ha estado ministrando en tu corazón y en mi corazón. Bendito y alabado sea tu nombre, Jesucristo, Padre de misericordias. Enséñanos, Señor, a tener un corazón noble, Señor. Un corazón que recibe tu palabra, que recibe tu consejo, con reverencia, con respeto, con solicitud. Por favor, Señor, lo necesitamos. Porque solo tu palabra es la que va a cambiar las circunstancias, va a obrar en toda nuestra vida, Señor. Y vamos a ser una tierra fértil que da al 100%, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por habernos hablado en este día, Señor, una vez más. Necesitamos la ministración de tu Espíritu, por favor, Señor. En lo profundo de nuestro corazón, Señor, lo profundo de nuestro corazón, es donde te pedimos que trabajes y hagas que nuestro corazón sea noble, un corazón noble que recibe tu palabra, Señor. Por favor. Solo a tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia hermosa, Señor, que nos ministra, que nos habla a lo profundo del corazón. Gracias por tu gracia inmerecida, Señor. Tu gracia es lo más maravilloso que ha acontecido en nuestras vidas. Por tu gracia, Señor, es que te podemos adorar, venir ante tu presencia, escuchar tu voz. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.